ya tuvimos un primer capítulo, una primera charla con el ingeniero Mateo. Voy saludando a las personas que van ingresando, Obi-Wan 92, saludos, también vi por ahí a Filipico. Y un par de segundos y comenzamos con esta nueva sesión, que va a ser una charla bastante interesante con respecto otra vez a la estructura de acero, y qué mejor tener al Mateo nuevamente con nosotros para esta pequeña ponencia, ¿no? Que va a ser Muchas interesante. gracias. Voy saludando a las personas que van ingresando, los usuarios Fajid, Adrián, y Arquitecto Estudio Ecuador, JJMZ, Lionel Pinzón, y muchas gracias por su receptividad y también su apertura con estas sesiones con los Instagram Live, ¿no? También a Gabriel que van ingresando. Bueno, comencemos. En esta oportunidad, de parte de la empresa Design Modeling, les saluda el ingeniero Gabriel Pantoja, vamos a tener una nueva sesión de Instagram Live. En esta oportunidad tenemos al ingeniero Mateo. El tema que vamos un poquito a charlar y a debatir el día de hoy es con respecto a cómo diseñar estructuras de acero sismo resistentes. Un poquito esta iniciativa tiene que ver con compartir los criterios, conocimientos, que muchas veces estos espacios son un poquito complicados de conseguir, ¿no? Entonces, por eso esta propuesta. Primero, darle la bienvenida al ingeniero Mateo. ¿Cómo estás, Muchas Mateo? gracias. Muy bien, Gabriel, ¿qué tal? Ya. El ingeniero Mateo es parte de un ingeniero con vasta experiencia, también del equipo de Design Model en la parte formativa y académica. Cuéntanos un poquito de ti nuevamente. Yo sé que siempre hago esta pregunta al inicio y sé que es un poquito complicado resumirlo en 5 minutos. Con respecto a tu presentación, te conozca un poquito tu experiencia y ahí para ingresar y debatirnos al tema principal de las estructuras de acero. También comentarles a las personas, pueden realizar todas las preguntas que deseen. Yo se las voy a ir transmitiendo al ingeniero Mateo y la vamos a ir comentando. Muchas gracias, Gabriel, por tu apertura. Ya. Para los que no me conocen, soy el ingeniero Mateo Germán, soy ingeniero civil de la Universidad Católica del Ecuador. Tengo ya más de 5 años en el área civil estructural específicamente. Quisiera esta vez abordar un poco más del tema de design modeling en mi experiencia aquí como capacitador, Sí. en donde, nos hemos estado desarrollando básicamente en la experiencia que yo he tenido de lo que son el tema petrolero, también el tema de las uniones metálicas, tanto en perfiles en caliente o en frío. Tuvimos la primera sesión ya de lo que fue el primer capítulo de los fundamentos de conexiones metálicas. Parte de eso fue importante, ya que de los comentarios que recibimos fue también de personas, porque esto no fue solamente abierto a estudiantes, ¿no? Sino también a ya profesionales capacitados que ya tenían Claro. más de 10 años. Había un profesor de aquí, de una universidad aquí del Ecuador, en donde, desarrollamos todo el campo de la ingeniería desde la parte básica, ¿no? Que esa es la parte importante, la parte medular para nosotros como ingenieros. Y eso es lo que he intentado, transmitir más que un poco, como lo hablamos en la primera sesión cuál ha sido mi experiencia laboral desde mis inicios y todo lo demás. Pero creo que esta vez es importante también que destaquemos el trabajo arduo que se ha ido haciendo con Design Modeling y Ujú. lo que se trata de explotar, ¿no? Aquí, o sea, las experiencias, las vivencias que se tienen con los estudiantes igual. Ya, y exactamente, eso es lo que estamos buscando. No solo compartir los conocimientos, porque cuando uno dice, no, compartir los conocimientos de la parte teórica, es más que todo de la parte de criterios, ¿no? De las experiencias que lo pueden ayudar, sobre todo en el crecimiento profesional, mientras voy saludando a las personas que van ingresando, Jofre, Iván, perdón, Ivana, Rómulo. Saludos y sí, que siempre han estado atentos a nosotros acá en Design Modeling. Y vamos a comenzar un poquito a englobar el tema de las estructuras de acero sismo resistente. Bien comentaste que ya habíamos hecho un live y también la parte formativa del módulo 1.
Y ahora vamos ampliando un poquito más los conocimientos y ahora enfocado en una edificación, ¿no? ¿Qué condiciones debería tener una estructura de acero sismo resistente y por qué es tan importante esto, ¿no? Porque lo aislamos en un principio a las conexiones, ¿no? Pero Ujú. ahora ampliamos a una estructura de acero como tal sismo resistente. Claro, bueno, comencemos primero por la dependencia que nosotros tenemos aquí en el desarrollo de las ingenierías en lo que es toda la parte latinoamericana. Ujú, Nosotros ah, tenemos un sistema activo del suelo por la parte sísmica. Entonces tenemos una gran demanda de lo que es la construcción de edificaciones sismo resistentes. Pero te partimos desde ahí. Segundo, las normativas ya nos incluyen, por lo menos aquí en lo que es el Ecuador o lo que sea en México, Colombia. Recién tuvimos un sismo muy fuerte en México, donde todos pusimos presenciar la importancia de tener edificaciones sismo resistentes, por lo que es salvar vidas, ¿no? Ese es ujú. el Claro. primer objetivo de todo esto. Entonces, bueno, sí, la idea, como tú habías dicho, en este segundo módulo, no era tanto ya irnos a la parte de conexiones, a pesar de que vamos a hablar de sismo de resistencia, sino ya enfocados al diseño integral. Entonces, aquí ya vamos a abordar todo lo que son como te decía, las normativas. Las normativas para hacerlas un poco generales, ya que aplicarlas netamente locales, como tenemos varios estudiantes de toda Latinoamérica, como Guatemala, hemos tenido de Perú, hemos tenido de México, es muy difícil y muy complejo poder abordarlo, pero nosotros nos basamos siempre en la norma americana, en la SS Ujú. 710 o la 716, que es de las más modernas que ahorita nosotros tenemos, y de ahí partimos en lo que es ya la normativa ISC 360-16 y la ISC 341. Entonces, es importante abordar estos temas porque nosotros primero tenemos que entender cuáles las necesidades que necesitan, en este caso, las conexiones, los esfuerzos que nosotros vamos a tener, cómo va a ser el comportamiento en el tiempo de todo lo que es o sea, en esta parte de la historia sísmica. Entonces, todas esas son como que las aristas que nosotros tenemos que ir desarrollando, ¿no? Dentro del curso y por lo cual me parece que es ideal que en este segundo módulo, por lo menos las personas que ya se inscribieron en el primero, que ya tienen una mejor idea de la parte básica, que ahora ya vamos a verlo de una manera mucho más integral. Claro, perfecto. Y te transmito una pregunta que siempre me han hecho, de manera general, ¿no? En estructuras de acero, ¿qué características debería tener mi estructura para considerarse una estructura sismo resistente, ¿no? ¿Qué características debe tener? Y no solo porque siempre me dicen que significa que ahora los perfiles son mucho más grandes de acero, la estructura es mucho más pesada, y no es del todo así. ¿Qué características principales podemos tener en una estructura de acero que se pueda catalogar sismo resistente? Claro, bueno, la normativa, por lo menos aquí, lo que es la ISC 341, ya tiene los aspectos importantes como, por ejemplo, ¿sí me estás escuchando, Gabriel? Sí, ahí te escucho. Ya. Ahí te escucho. Primeramente hay que destacar que nos dan Ujú. o sea, cataloga dependiendo de la altura de la estructura, nos va catalogando, o sea, el tipo de necesidades que nosotros tenemos que aplicar, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos ordinaria, intermedia y especial, dependiendo de los marcos sismos resistentes que vaya teniendo. Entonces, desde ahí partiríamos. Es innecesario, creo que sería un poco impráctico que yo ahorita diga, bueno, necesitas tener este tipo de perfil o colocar este tipo de secciones o este tipo de conexiones porque muchas veces de los errores que se han ido, hemos visto, por lo menos en las empresas que yo he estado participando para algunos diseños, es que cuando realizan los diseños, no revisan justamente en los programas como por lo menos es el SAP, no revisan cuál es el tipo de marco rígido que está ya escogiendo el programa. Por ejemplo, el SAP siempre te dice SMF, que Ujú. es Special Moment Frame. Entonces ya todo te sale en rojo y empiezan a poner perfiles cada vez más altos
y empiezas a ponerlo demasiado rígido y los periodos o sea, naturales de la estructura cada vez se empiezan a reducir. Eso quiere decir que las aceleraciones cada vez van a ser máximas. Y estos tipos de tips, por así decirlo, cosas así muy mínimas que podríamos, no es por minimizarlo, ¿no? Pero a veces se nos pasa, porque a veces uno ya quiere saber, bueno, cuánto será el corte máximo de la viga o cuáles serán los esfuerzos máximos en la conexión directa, pero no desarrollamos la parte básica. Y esa es la importancia de lo que nosotros queremos abordar en este nuevo curso, ¿no? Entonces, la respuesta ahorita es muy general. No podremos Ujú. decirle de manera específica porque cada día nosotros vamos a tratar de desarrollar no solo una casa, capaz sea un galpón, capaz sea un puente. A veces hay otro tipo de elementos como pueden ser hay unos skits que justamente es para colocar equipos de mecánicos, equipos eléctricos. Entonces, todo eso realmente tiene que ir en una definición de la normativa. Y efectivamente, y para entender todo esto, no es solo del punto de vista también teórico, sino que hay que capacitarse, cada proyecto va a ir dando cierta experiencia, y todos los proyectos son totalmente diferentes a pesar de que tengan las mismas características, y aprovechando y concatenando, hay una pregunta para que no se me escape de Omar Río Frío, un saludo Omar, había visto curso con nosotros, que indica un poco que esta es una pregunta muy común, que ¿cuál es la ventaja y desventaja de una estructura metálica versus una estructura de hormigón armado? Muchas veces también, formulando esta pregunta, ¿qué diferencia? ¿Cuándo es mejor una estructura de acero, una estructura de hormigón? Siempre hacen esta pregunta y Omar pregunta, ¿cuál es la ventaja o desventaja? ¿O existe una ventaja una con respecto a la otra? A ver, voy a dar algunas ventajas y algunas desventajas, ya que no todo es perfecto. Voy a hablar primero en la parte del hormigón armado, ¿sí? En el hormigón armado resulta un poco más económico, tanto por lo que es el tema de mano de obra, ¿sí? Comenzando por eso. Aquí no podemos tampoco descartar el acero, ¿sí? Siempre va a ir incluido el acero, entonces no podemos decir, bueno, porque hago estructura de acero, o sea, totalmente un acero estructural, eh, ya me obvio toda esa parte, ¿no? Ujú. Esa sería la primera ventaja. La otra ventaja en hormigón armado también muchas veces es las facilidades de construcción, ¿sí? Y hablo que no es tan importante por ejemplo, el tema de montajes en la normativa, la SC710, te da unas exigencias, igual la ISC 36016, unas exigencias para el tipo de montaje. Eso tú no lo tienes en hormigón armado. Pero en cambio, en cuestiones de desventajas, para ahora hablar la parte de ventaja en la estructura metálica, que eso es lo que más les interesa, es que aquí en cambio reducimos los tiempos de construcción totalmente, ¿sí? Eso es algo que a mi parecer es algo muy ventajoso. También es algo también muy estético a la Ujú. vista, es algo que muchas veces se lo escoge solamente por la parte estética y también no siempre resulta caro, ¿sí? No siempre resulta caro, porque también en este sentido nosotros tenemos mayor facilidad para escoger los tipos de materiales, a diferencia del hormigón. Aquí tendríamos que utilizar las resistencias de hormigón, pero mientras más las incrementamos, más incrementa el costo. Y eso dependerá también de la altura y las necesidades que tenga la estructura. Entonces, en esta parte, yo creo que o sea, algo que muchas veces yo siempre les digo a los clientes con los que trabajo es, mire, si usted desea que la obra termine más rápido, porque eso puede que sea una ventaja en cambio en temas económicos. A mi parecer, esa es o sea, la punta más grande del iceberg aquí, donde uno si quiere llegar a esa parte, yo diría la estructura metálica. Pero no es por desmerecer la estructura de hormigón, en ese sentido, más es por la pregunta. Ujú. Y muy interesante esto, muchas veces se tiene el concepto de que el cliente busca el ahorro económico, pase lo que pase, pero muchas veces impera más es el tiempo, ¿sí? De ejecución de la obra. Por ejemplo, si estás trabajando con un municipio que quiere una apertura de una obra, le va a importar mucho más el tiempo, el cronograma, y ya Ujú. que temas o priorizar el tema económico, ¿sí?
hay como todo, ¿no? Entonces va a ir dependiendo y hay muchas veces que también desde el punto de vista, como comentas, estético, si se une lo estético más el tiempo, una estructura de acero es lo ideal. Y hubo una pregunta que vi también, que acaban de comentar, que según su experiencia, como ha estado comentando un poquito también el tema de los códigos internacionales, que la opinión de las normativas o cómo se han desarrollado las normativas aquí específicamente en Ecuador, comparando con los códigos americanos específicamente, ¿no? Estoy haciendo la traducción de la pregunta. O sea, ¿cuál sería la pregunta es cuál sería la comparativa de las Sí, normas internacionales con las sería la locales? normativa, nuestra normativa ecuatoriana con respecto al código americano. ¿Qué diferencias puedo tener? Y básicamente lo que entiendo de la pregunta es si estamos bien o estamos mal, ¿no? Es lo que entiendo de la pregunta. A ver, bueno, primero, no hay que desmerecer la normativa ecuatoriana. Hay que destacar que a lo largo, por lo menos desde lo que fue el terremoto de Pozorja, ha habido Ujú. muchas actualizaciones en el tema estructural principalmente y esto tiene que ya ver inmerso en la parte sísmica, ¿sí? Eh, Quiero solo dar un breve inicio de cómo nosotros desarrollamos las normativas aplicadas desde lo que fue los estudios en California, que es donde ahí nace la SC 710. Como ustedes saben, todos estos estudios para realizar las normativas van en base a un sismo. Ujú. California ha tenido desde la falla de San Francisco, también en el 94 fue el sismo de Northridge, que es donde hubo el cambio drástico de la normativa, donde ya tenemos ahora sí lo que es el tema de soldaduras, el tema de empernajes en vez de los roblones. Todos estos aspectos han ido cambiando, pero todo es en base a una necesidad. Entonces, si nosotros revisamos, por ejemplo, la normativa mexicana o la colombiana, igual, y van a tener sus peculiaridades, pero en base a estudios que vayan desarrollándose localmente. Es lo mismo que ha pasado en Ecuador. Ecuador, a mi parecer, no es tan mala, o sea, tampoco es perfecta. Creo que no existe realmente una normativa perfecta porque hay que entender que son ciencias aplicadas, ¿sí? No es una ciencia específica donde ya, o sea, tipo la gravedad. O sea, nosotros lo que tratamos es de prevenir una naturaleza que puede estar afectando a la estructura. Entonces, realmente es muy similar, pero todo debe estar de acuerdo al sitio. Entonces, las normativas ecuatorianas van dependiendo al sitio. Por eso en nosotros, en la NEC 15 de la SESD, justamente ahí lo que nosotros vemos son todo el mapa ecuatoriano, donde podemos ir viendo, dependiendo, o sea, cómo va es la aceleración del sismo, dependiendo de cada sitio, y así son las específicas. Entonces, hay cosas muy similares, pero al final, la base es lo mismo. Exactamente. Y que es un evento probabilístico. Nosotros, Ujú. parte de Sismo Resistente, un evento sísmico, es un evento probabilístico, ¿no? Y asumimos un estado crítico y como siempre nos puede pasar la vida útil de la estructura, no sucede el evento sísmico, como puede que sí se supere. Y siempre me han dicho esto de que cada vez que ocurre un terremoto, un evento sísmico, siempre hay una revisión, porque producto del comportamiento de la estructura que hubo en ese evento sísmico, se puede optimizar, se puede mejorar, tal cual lo que ocurrió como comentas en el terremoto de Northridge en el año, si no estoy mal, 94, 94, donde ajá. hubo un cambio completo, ¿sí? Pero Ujú. no fue producto de, digamos, de una inspiración, no, tuvo que venir el tema del terremoto. Gabriel, no te escucho muy bien. Estás como en silencio. Ahí Ahí creo que te escucho. Sí, 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 listo. está entrando No una te escuchaba. disculpa. Ok. Freddy, como está Freddy también participante de nuestras formaciones, pregunta mucho de por qué la unión de los perfiles. Indica que vi que unen perfiles G con dos perfiles C soldados y forman una columna metálica. ¿Por qué hacen eso y no se trabaja con una columna cuadrada como tal?
Ya, buenas noches, Freddy. Muchas veces de este tipo de elementos juntos, ¿no? Es por temas económicos, netamente. Ujú, No te puedo decir que funciona mal, porque al final la soldadura se la calcula y se la realiza justamente en campo o en un taller y funciona muy bien. Al final tú vas a tener el mismo comportamiento en una tipo I cuando no es una IP, sino una IPN donde sueldan ujú. las placas. Entonces, este tipo de uniones es porque las tipo G son muy baratas a comparación ya de una tubular y depende mucho también de las facilidades, ¿no? A veces mandar a hacer una tipo cuadrada determina un poco más de tiempo que ya que esté en stock o sea, una tipo G. Entonces, depende mucho de ese tipo de cosas. Claro. Y regresando un poquito al tema y pueden seguir haciendo sus preguntas, yo les voy leyendo una pregunta que hicieron un poquito adelante, y ya te la transmito, de David Robalino, pero antes de contestar esa pregunta, eh, dirigir también un poco el live con respecto a eh, la importancia de las conexiones o qué tan importantes son las conexiones en el tema de una edificación de acero, ¿no? Ante un evento sísmico, ante cargas gravitatorias, ante cargas accidentales, donde surge la gran importancia de tener un buen diseño de conexiones y no solo estar pensando, porque esto sucede mucho, en calcular las columnas, vigas, que todo es, pero se olvidan del tema de las conexiones, ¿no? Ujú. Bueno, voy a comenzar desde la parte de cuando, como yo te decía antes, ¿no? Muchas veces el ingeniero estructural, y no es siempre, pero hay veces donde me ha pasado también a mí, que uno está más inmerso en que el perfil funcione bien. Y hablo de la viga o la columna, Ujú, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la mayoría de softwares, cuando tú ya eh, haces el diseño, ¿no es cierto? Y tú ya determinas los ratios para saber que sí está bien hecho, ujú, todo te va a dar en rojo, en verde, etcétera. Pero nunca te va a decir el nudo cómo se está comportando. Y el nudo es donde justamente es donde vamos a tener la unión, valga la redundancia en todo esto, ¿no? De la columna con la viga. Y ahí ya tengo que saber si se está comportando adecuadamente. Primero, lo primero que yo debería revisar, que es lo que nos dice la norma, es que sea la columna fuerte y la viga débil. Porque de esa manera yo estoy primero, o sea, salvaguardando toda la estructura. Y ahí tengo que ver cómo va a desarrollarse la unión. Porque, por ejemplo, yo puedo poner un perfil muy bueno donde está trabajando por debajo del 80% de su ratio, igual la columna por debajo a lo mejor del 60%, me invento, pero en cambio yo me olvidé del tema constructivo, del tema sísmico, y a pesar de que yo revisé y justamente vi que, o sea, los momentos están muy críticos en ese nudo, no hice un adecuado ajuste para que digamos, los giros, o sea, todo el giro que se va a dar todo ese nudo, puede afectar totalmente a la estructura. Entonces ahí es donde la normativa me exige que yo tenga que colocar, por ejemplo, una reducción del haz de la viga, que tenga que colocar mayores placas justamente diagonales y continuas en el nudo, que sean empernadas y no soldadas. ujú. Entonces, todos esos desarrollos justamente son importantes porque la normativa ya es mucho más específica, por eso ya la matemática ahí es más avanzada y mucho más avanzada de cuando nosotros estamos desarrollando tanto el perfil, porque esta ya es la parte final. Y esto quiero también hacer una acotación del por qué, justamente volviendo a hablar de la justificación del curso, de que no se trataba tanto de la parte eh, este es, mejor dicho, el por qué no nos enfocamos solamente en la conexión, sino ya de la parte integral, porque si nosotros no desarrollamos los buenos pasos, ¿no es cierto?, a seguir desde el inicio, desde escoger cuáles son los tipos de cargas, cómo tengo que irles colocando, etcétera, para que de ahí nosotros nos dé un resultado correcto y poder de esa manera elegir cuál es el tipo de conexión. Capaz sea una conexión simple, no todas tengan una conexión resistente al momento y etcétera. Entonces, esa es la manera en cómo se debería hacer. Perfecto, perfecto. Eh, Hay una pregunta de David y pueden ir realizando todas las preguntas que quieran. La idea es que esto también ustedes aprovechen este espacio
que en la práctica, casas que realizan aumento de piso con columna de tubería estructural metálica es correcto usarlo. Es decir, cuando tenemos una vivienda, entiendo, interpretando un poquito la pregunta, si esa, quise dar, si una vivienda, cuando yo quiero ampliarla, ¿no? Que esto sucede mucho en la práctica, lo Ujú. hacen con columnas metálicas, ¿eso es correcto? Un poquito quiere saber o tener una idea de esto. Ya, bueno, sí es correcto. Y Ujú, sobre todo cuando nosotros tenemos, esto yo he visto mucho en estructuras de hormigón armado, ¿sí? En donde algo muy típico, que tienen una losa que ujú, nunca, que fue inaccesible o utilizaron a lo mejor para colocar la ropa, etcétera. Empiezan a hacer desde ahí para arriba todo de estructura metálica, a veces se alzan uno o dos pisos. Primero que la estructura metálica, una de las bondades que también hablamos es de que es liviano a comparación de la estructura de hormigón. Esto de alguna forma da un mejor desarrollo al momento del sismo porque no incrementamos el peso y esto es para el cortante basal es importante. El, aquí lo importante sobre todo es hacer un cálculo, porque muchas veces, bueno, yo he visto que llaman a ujú, alguien, algún constructor que no es ni siquiera un profesional, y simplemente le dicen, bueno, hágame una como tipo pérgola arriba para que yo pueda ujú. colocar algo, o una media agua, como se lo dice vulgarmente, en donde de esa manera no estamos realmente desarrollando algo, una estructura que sea viable, ¿sí? O sea, no siempre, y esto va a suceder igual si yo lo hago desde el inicio, ¿no? O sea, si sea desde las bases. Pero no, o sea, no es algo incorrecto, realmente es algo que sí se lo puede hacer y se lo hace. Pero siempre verificando, ¿no? Siempre Ujú. verificando, como bien comentas, de un diseño estructural, por más pequeño que esté entre comillas, ¿no? Y el maestro tenga mucha experiencia, que ha hecho 10.000 ampliaciones y demás, siempre se debe verificar con un cálculo. Antes de entrar, quisiera entrar un poquito que nos comentes qué bondades va a tener esta nueva formación del módulo 2 porque me parece interesante desde tu punto de vista, nos comentes al respecto. Hay una última pregunta que tengo acá de Freddy, que cómo se modelan, o entiendo que cuando se modelan perfiles, creo que debe estar en algo parecido con perfiles, se puede tener un problema con los perfiles que se conjugan, ¿no? Que tienes dos perfiles, que si es correcto modelarlo como un perfil tubular o lo modelo tal cual como un perfil conformado. No, se lo tiene que, primero que cuando primero, Ujú. cuando es en correas casi siempre es en frío. Entonces, eso primero, tenemos que colocarlo o sea, el tipo de acero. Segundo, se tiene que modelar exactamente como está, o sea, en este caso con 2G, ¿ok? Porque va a cambiar mucho la inercia, ¿sí? O sea, si uno hace un cálculo manual, la inercia te va a dar muy diferente a una o sea, perfectamente cuadrada. Eso sería lo que él me está preguntando. Efectivamente. Y también, una pregunta un poquito más arriba, ya para cerrar este tema, con respecto a la soldadura, que estos perfiles se conjugan, se sueldan, ¿eso influye de alguna manera en el diseño, en el módulo estructural? ¿Me repites? Se cortó un poco, perdón. Ya, que también sobre el tema de cuando yo voy a conformar estos perfiles que se deben soldar, por ejemplo, dos correas G, que quiero formar o similar un perfil tubular, ¿qué pasa con ese tema de soldadura o cómo yo lo puedo prevenir en mi modelo estructural? Ya, como yo decía justamente al inicio, ¿no? Todo esto tiene que ir verificado. La normativa, justamente la ISC 36016, desde el capítulo J1, ya te va dando las directrices de cómo hacer un cálculo estructural en el tema de soldadura. Uno tiene que saber cuál es la longitud de soldadura que se debe hacer, si puede ser solo por tramos o en ciertas partes, y de esa manera verificarlo. El tipo de electrodo que debe ser, ¿no? O sea, ahí te dice por los espesores que va a tener, si yo comienzo con una E60 o un E70 o un E80, porque también hay el tipo de resistencia.
cuando son correas, podríamos trabajar con A36, que sería algo mínimo. Casi siempre cuando yo he visto este tipo de estructuras donde hacen una junta, ¿no es cierto? Unen los dos, es más para elementos no esenciales y algo que a lo mejor eh, de algo de un piso que no tenga que en sí, capaz de una bodega. O sea, no he visto que utilicen, por ejemplo, para una casa, a Claro. veces hasta para galpones, sí, porque son elementos muy livianos. ¿Ok? Entonces, pero todo eso se tiene que ir viendo un desarrollo. En el tema de la soldadura, yo tengo que prevenir muy bien eso, saber los esfuerzos que voy a tener, y si es muy liviano, entonces, bueno, estaría aceptando ese criterio. Pero si estamos hablando de una estructura muy grande, entonces ahí sería trabajar con otro tipo de perfiles. Perfecto, perfecto. Y ahora, dando un poquito el paso y concatenado al tema de las estructuras de acero sismo resistente, ya tuvimos un primer módulo, un design modeling impartido por el ingeniero Mateo, que fue los conceptos básicos de conexiones, y debido a su reestructurabilidad y digamos, la excelente formación, pasamos a un segundo módulo que tiene que ver con el tema que estamos hablando el día de hoy, de la parte sismo resistente. Un poco coméntanos, Mateo, qué podremos ver en este módulo, cómo vamos a concatenar todo ya de una manera integral, siguiendo unos pasos y sobre todo diseñando una edificación de acero y sus conexiones. Bueno, voy a hacer un breve resumen para no quitarles mucho tiempo y sobre todo que sea muy entendible. La parte de las bondades más grandes es, primero, como digo, entender la parte básica de una edificación, ¿sí? No irnos ya a la parte más crítica en donde tenemos que ir desarrollando una matemática avanzada, donde muchas personas a lo mejor que están ahorita con esa inquietud de saber cómo es la estructura metálica, a lo mejor nunca han participado en un tipo de construcción. Entonces, esto va a ser algo muy fácil realmente para entender. Primero. Vamos a desarrollarlo desde el inicio, como digo, de lo que es, vamos a empezar a desarrollar la estructura metálica desde lo que nos basa una normativa sísmica. Vamos a hacer un edificio de más de, si no estoy mal, creo que es de 5 o 6 pisos. Entonces aquí ya vamos a tener obligatoriamente marcos casi especiales o casi intermedios. Entonces de esa manera ya los tipos de conexiones van a ser, o sea, vamos a tener un tratamiento más a profundidad. Vamos a ver la parte de sísmica desde la SC 710. Vamos a ver desde la historia también de justamente para el tema de Northridge, cómo se hizo el cambio desde el inicio hasta el final, lo que nosotros ya tenemos ahora. Y vamos a también a tener una peculiaridad, que eso también lo vimos en el primer módulo, que nosotros mismos vamos a generar nuestros propios programas de diseño en el MATLAB, que es un lenguaje de programación. ¿Sí? Que esto nos va a ayudar bastante para poder desarrollar sobre todo los espectros de diseño, que eso vamos a tener que integrarlo en el robot. Y en el robot, algo importante es que cuando nosotros ya desarrollemos toda la parte integral, que ya revisemos los periodos de naturales de la estructura, donde nosotros ya revisemos cuáles son las capacidades máximas que va a tener cada elemento, vamos a hacer, vamos a transportar toda esta estructura al Advanced Steel, que se llama una integración o el workflow, hablamos en BIM, en donde ya automáticamente vamos a verlo dentro de lo que es ya para hacer el plano. Y aquí ya vamos a adentrarnos de lleno a lo que es ya el diseño de conexiones metálicas. Vamos a ver desde la parte de la ISC 36016, que es la parte más básica, muy rápido, porque esto ya lo vimos en los fundamentos, y ya pasamos directamente a la ISC 341, en donde ya nos demanda todo lo que son los marcos resistentes al momento, justamente las conexiones. Entonces, aquí, como les digo, es algo muy integral. Vamos a entenderlo desde la parte muy básica, no vamos a saltarnos pasos para que justamente ustedes puedan ir desarrollando un mejor criterio profesional. Siempre aquí vamos a ir impartiendo nuestros conocimientos. Yo no soy una persona que solo me cierra a decir, bueno, lo que yo pienso ustedes tienen que hacerlo porque eso estaría mal. Sí, ha habido muchas veces que alguien me ha dicho, mire, ingeniero, esto está un poco mal o está mal, Ujú. corríjalo, lo corregimos y todos aprendemos. Eso también es algo muy bueno, que nosotros como Design Modeling estamos muy abiertos a la impartición de conocimientos, ¿no? Entonces, eso sería la
la parte fundamental de todo esto que vamos a verle y va a estar muy práctico. Vamos a generar muchos ejercicios también, eso para que lo tenga muy en cuenta. Y hay una pregunta, profe, Joan, saludos a Joan con respecto a, buenas noches, Joan, ¿con qué norma se va a realizar el curso? Porque esto es una de las dudas muy comunes, ¿no? No solo en las formaciones, sino en general digamos, en cualquier temática que estamos trabajando, que es la norma, ¿no? Ujú. Nosotros tenemos, como me comentaba el ingeniero Mateo, estudiantes de todas partes de Latinoamérica, y sin mentirles, Perú, México, Guatemala, Chile. Y una de las grandes dudas es que si yo voy a diseñar o trabajar por ejemplo, en mi país, en Ecuador o en Chile o en Colombia, ¿cómo se adapta esto? ¿Cómo podemos trabajar? Entonces, esa pregunta que siempre nos hacen, ¿cómo o cómo se discretiza esta parte en el curso, Mateo, con respecto a las... Eh, ok, como ya, bueno, eso ya se habló anteriormente, que esto para hacerlo de manera general, vamos a tratar netamente con la normativa americana. Para el tema de sismo, vamos a hablar con el ASC 710 y esto va a ser por algo muy general, ¿no? Porque como ustedes van a ver, por lo menos para lo que es el espectro de diseño, lo único que va a ir cambiando es un poco las fórmulas y que ustedes van a adherirlo desde su normativa, pero eso es algo muy sencillo. Entonces no vamos a tener que adentrarnos muy a fondo. De ahí el tema ya de diseño de conexiones, netamente vamos a hacer la ISC 341, que esa es con la que trabajamos en toda Latinoamérica, ¿sí? Yo, por lo menos de aquí en Ecuador, hay guías de construcción y también hay una normativa de construcción de lo que es para acero, pero todo eh, se deriva desde lo que es la normativa americana. Entonces, esa va a ser nuestra base. Ujú. Sí, obviamente. Y ya vamos cerrando con los últimos 5 minutos. Como les comento, pueden hacernos todas las preguntas que deseen en estos últimos 5 minutos. Se las vamos a contestar con total confianza y aprovechando y concatenando esto, porque esto sucede en todas las formaciones. Digamos, luego que yo salga de esta formación, estos conocimientos que yo vaya a adquirir en este módulo 2 de las estructuras sismoresistentes, yo los voy a poder aplicar le transmito la pregunta, yo los voy a poder aplicar en mi día a día, en un proyecto, en un futuro proyecto, o solo quedan en la parte teórica, un poquito cómo funcionaría luego yo de salir de esta formación, de este módulo 2. Ok, como yo les decía también, este módulo 2 es muy práctico, sobre todo en el tema del desarrollo de nuestras propias hojas de cálculo, ¿sí? Y eso es lo que más les va a servir a ustedes, porque, bueno, muchas veces, y me ha pasado también a mí, que a veces uno entra a un webinar o entra a algún curso en donde todo sale muy bien, en el sentido de que ya la estructura está perfecta, desarrollamos muy bien el software, pero bueno, ¿dónde está ahora lo que yo como estudiante lo desarrollé y lo voy a explotar ahora sí en un nuevo proyecto? ¿Sí? Que eso es lo que va a ser como que mi plus, lo que yo voy a colocarlo digamos, en memoria de cálculo, en alguna hoja técnica que a mí me soliciten. Entonces, eso es lo más importante que justamente nosotros les queremos dar a los estudiantes, que no solo se lleven, bueno, alguna experiencia importante que también es, ¿no? Que es el conocimiento en este caso de su profesor, del desarrollo del software, sino que ustedes ya aplicados a su conocimiento también, a su criterio, ustedes ya puedan tener sus hojas de cálculo y eso va a valer mucho más que en sí el software, ¿sí? Porque eso es algo que ustedes van a poder presentarlo cuando ustedes ya estén en una nueva empresa o en su empresa. Exactamente. Y aprovecho, Freddy, también para hacerle una pregunta, y me la han hecho bastante con el tema. No sé por qué se genera la confusión del tema de las placas base. Si se va a Ujú. hacer el tema de placa base, no sé por qué, capaz tú tienes la respuesta. Cuando piensan en conexiones, no piensan en la placa base, sino Ujú. cuando van con por ejemplo, la cimentación. Y en realidad sigue siendo una conexión la Claro, placa base. totalmente. Sí, claro, realmente sería ilógico
que no se lo vea porque a la final tiene que ver parte de la estructura, ¿no? Claro que aquí uno dice, como tú dices, no, bueno, ya aquí tenemos que ver hormigón, pero en la J8, justamente en el capítulo J8 de la ISC 36010, ahí nos habla de la placa base. Y ahí ya nos adentramos a una parte del ACI ese sí es muy importante, que la vimos al final del módulo 1, donde ya tenemos que ver otras peculiaridades, sobre todo la longitud de desarrollo del perno, cómo es el comportamiento, que no haya desgarre cuando existe sobre todo tensiones, ¿sí? Y esto puede ocurrir a pesar de que sean muy mínimos, que ya son combinaciones de esfuerzos. Entonces sí, se lo va a ver. Aquí vamos a ver que van a haber dos tipos de perfiles, sobre todo un tubular y un tipo I, que eso va a ser interesante para que ustedes vean el comportamiento al momento de hacer el empotramiento. Cómo va a ser, esto si esto hay alguna diferencia si yo le hago a la final con un plinto aislado, si lo hago para un pilote, si lo hago para una losa de cimentación, una zapata corrida. Entonces, todas esas cosas los vamos a ir viendo durante el curso en la marcha. También hay muchas preguntas que siempre ustedes van a hacer y ahí vamos también a ir desarrollando mucho mejor todos estos conocimientos. Y te transmito una última pregunta. Eh, bueno, no voy a decir la última pregunta. Esto ya en el cierre nos pueden seguir preguntando acá. La idea es que aprovechen este espacio y es mucho más directo, ¿no? Y por eso tenemos esta iniciativa. Byron Galarza, que también ha participado en nuestras formaciones. Byron, ¿cómo estás? Eh, Ingeniero, buenas noches. ¿Hay algún problema si no se toma MATLAB? O bueno, transmito y lo hago general. Si no, no he manejado robots o si no he manejado MATCAD. Muchas veces existe ese miedo como que, yo siempre les digo, si ustedes están yendo a una formación, ¿sí? En específico, y es porque van a aprender y no se necesita, a menos que digamos formación avanzada y necesitan conocimientos previos, ¿no? Sí. Y ahí no tendría mucho sentido. Y ahí te paso la pregunta, ¿necesito saber algo de MATLAB o qué? Mejor dicho, la reformulo para hacerlo más general. ¿Qué conocimientos básicos o mínimos yo debería tener para Ya, que... para este caso ninguno, porque nosotros vamos a ver primero desde qué es el MATLAB, para qué Ujú, sirve, cuáles son sus bondades, y también para este tipo de curso no vamos a ver, por así decirlo, codificaciones muy ujú, especiales, ¿sí? Va a ser algo muy básico. Van a darse cuenta que sobre todo para la ingeniería básica que vamos a desarrollar aquí en el curso, no va a ser algo complicado, ¿sí? Eh, el MATLAB, claro, es un programa que se desarrolla mucho para la ciencia, para la investigación, pero no le tengan miedo. Es importante que ustedes más bien desarrollen un mayor conocimiento con otros tipos de programas. Si alguien no quiere utilizarlo, y siempre yo digo, bueno, esto es algo opcional, no es algo obligatorio. No es que si no aprendieron eso no pasan el curso. Pueden utilizar el Excel porque lo que yo necesito es primero que entiendan la gente de dónde sale la fórmula. Y si pueden aplicarlo con un nuevo software, perfecto. exactamente. Y para todas las personas que también han estado preguntando, esta formación de diseño de edificaciones sismo resistente, que incluye las conexiones metálicas, que tiene un plus, yo creo que el ingeniero Mateo lo dijo bien claro, y sobre todo creo que la parte más importante es el criterio y sobre todo la parte práctica que van a desarrollar, el tema de las hojas de cálculo. Esta formación, para las personas que estén interesadas, arranca el día de mañana, ¿sí? El día de mañana, si no estoy mal, es 24, viernes 24 de septiembre. El horario de la formación es lunes, miércoles y viernes, 6 p.m. a 9 p.m., hora Ecuador, que en realidad es una hora, para tema horario latinoamericano, la mayoría no va a coincidir con su jornada laboral, es decir, si ustedes salen del trabajo 5 de la tarde o de sus estudios 5 o 6 de la tarde, van a poder alcanzar y aún así tenemos muchas bondades con las sesiones son grabadas, es decir, si yo quiero practicar una conexión 1000 veces, lo voy a poder hacer.
además, toda la interacción de hacerle este tipo de preguntas al ingeniero Mateo es, creo que, la parte más resaltante y el plus y el bonus que van a tener. Más allá de aprender, yo siempre les digo que las formaciones o lo que buscamos en Design Modeling no es enseñarles a manejar un programa, o no le vendemos robot, no le vendemos Advanced Steel, sino los conocimientos, es Ujú, lo correcto. que buscamos. Entonces, a las personas que estén interesadas nos pueden escribir por un mensaje privado, tienen nuestros números de WhatsApp en el enlace de nuestro perfil de Instagram, van a conseguir toda la información, ¿sí? Y nos pueden escribir con toda la confianza, nosotros respondemos estos temas de mensajes. Y la idea es incentivar este tipo de iniciativas, porque no solo realizamos la parte académica, sino que también hacemos este tipo de actividades que me parecen muy interesantes y que no hay muchos espacios, o considero yo que no hay muchos espacios que traten este tema de la ingeniería estructural, ¿no? En general. Ujú. Ya para cerrar, agradecerles, creo que este fue el live donde hemos tenido mayor participación, sobre todo del público. Agradecerle al ingeniero Mateo por su Muchas gracias, tiempo Gabriel. y disposición y también la disposición que ha tenido con Design Modeling, que mañana, repito, arrancamos nuevamente con una nueva formación, duración 3 semanas. 3 semanas más el proyecto, Correcto. así que no es que son esas formaciones, ¿no? Express que te enseñan en 2 horas, no. Esto lleva un tiempo, una dedicación. Entonces, arrancaremos el día de mañana, vuelvo y repito, es de la tarde, hora Ecuador, nos quedan 8 plazas, si no estoy mal, ¿ok? Entonces no nos quedan muchos cupos y lo más probable es que entre hoy y mañana ya agotemos el aforo, así que a ver si se animan, tienen el tiempo y sobre todo desde el punto de vista profesional, esto no es conocimiento, también esto les va a servir a ustedes desde el punto de vista profesional y otro tipo de sorpresa que tenemos para ustedes también desde la empresa con el tema de la marca Autodesk, así que muchas gracias por tu Muchas tiempo, gracias. Fernando, y espero que el temario Freddy lo pueden encontrar en el enlace en Design Movement, tenemos nuestra página, ahí tenemos el tema del temario que se va a desarrollar y también nos puedes escribir por privado, inclusive nosotros nos contactamos contigo por WhatsApp y te indicamos el temario y todas las personas que estén aquí conectadas. Le podemos indicar toda la información, solo escríbanos al privado por mensaje directo o ingresando a nuestra página web en Design Mode. Sí repetiremos los primeros cursos de nuevo. Se encuentra en modalidad pregrabada y nuevamente van a salir en modalidad online. ¿Ok? En un momento se salió Mateo, no sé si voy a tratar de enviarle la invitación, si no ya